Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha caracterizado por tener grandes figuras egresadas, como Pablo González Casanova, Lucio Mendieta, Ricardo e Isabel Pozas, que han destacado en el área de la sociología, ciencia política y comunicación. Pero como toda institución académica, tiene una parte que no le favorece, y esta es el consumo, venta y distribución de drogas. Mi nombre es Eduardo Luna. Mi nombre es Karen Dehesa y el tema de investigación es la venta, el consumo y la distribución de droga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la década de 1970. Nos encontramos en la antigua sede de la facultad, hoy perteneciente a la Facultad de Derecho. La década de los 70 fue para México una década de todo. Desde Díaz Ordaz hasta López Portillo, pasando por Echeverría, y desde amor, paz y rock and roll hasta violencia, sexo, drogas y alcohol. En esta década, México subió y bajó, apenas recuperándose de la matanza del 68 en 1970. Luis Echeverría es nombrado presidente con su lema Arriba y Adelante. Durante este periodo existió un aumento considerable en el consumo de las drogas, principalmente en las clases bajas o marginadas de la sociedad mexicana, promoviendo el uso de los inhalantes y marihuana. Durante esta década, la influencia del pensamiento marxista fue un parteaguas para impulsar la libertad de expresión, sin mencionar los exponentes musicales como Black Sabbath o Led Zeppelin, entre otros. Artistas que marcarían la forma de ver la realidad al pueblo mexicano. No, lo que detectas o los comentarios que había entre los compañeros era precisamente que ahí se vendía droga, que ahí tenías la posibilidad de conseguir droga y el lugar eran las islas. Pero realmente así que dijeras todos andan drogados, no era algo que se diera entre los estudiantes, eran muy pocos, ¿no? Y muy pocos en el sentido de que aquellos que lo hacían era gente que estaba relacionado con cuestiones de la bohemia, por darle algún nombre, ¿no? Que escribían poesía, que vivían solos, que sabías que tenían su departamento entre varios y a veces hacían fiestas, ¿no? Porque también te tocaba ir a fiestas y en las fiestas era donde salía fumar marihuana, ¿sí? Eran lugares muy específicos. O ibas a las islas y era porque ya era alguien que conocía o alguien de fuera que llegaba y sabía que ahí la expedía, ¿no? No era algo que se viera así a tu lado, que detectaras. Después del 68 es cuando empiezan a inundar a la universidad. ¿Y por qué? ¿Por qué la inundan? Pues porque les convenía. Muchas veces algunos de los compañeros fumaban la droga, que era la que se consumía, la que era que se acostumbraba entre el estudiantado, era la marihuana. Y era porque según esto se querían relajar, ¿no? Según esto. Pues puedes buscar relajarte con otras cosas, ¿no? Dormir o pasear. Pero bueno, eso era
algunos de los comentarios que uno llegaba a escuchar o que hacían en grupo, ¿no? Pero después del 68, la percepción de nosotros, y durante el movimiento, hubo compañeros que consumían porque estaban alterados, estaban enojados, o el consumo que hacían era mínimo, pero las circunstancias, el no participar en algunos casos, el decir, pues la cosa es tranquila, calmada, ¿no? Si tú invades un espacio donde te está creando problema, y esa es mi percepción, quizás ya con los años de experiencia, pero en aquel momento nosotros nos molestábamos con algunos compañeros que les decíamos, mejor deberías de acompañarnos en las brigadas, ven con nosotras, nos puedes ayudar, si quieres nos puedes acompañar únicamente, ¿no? Y sin embargo, en esos años del movimiento, ustedes se recordarán que fue de julio a octubre, ¿no? En esos meses pues empezó a entrar más y más, ¿no? Algunos compañeros que eran muy brillantes empezaron a fumar más, y bueno, pues cuando se produce lo del 68, con mayor razón por los impactos que habían tenido, las experiencias de enfrentamiento, de golpearlos, de la persecución, porque salir de brigadista o subirte a los camiones o hablar en las plazas no era cuestión tan tranquila, ¿no? Ahora puedes pararte ahí, a lo mejor ni te pelan, ¿no? No te escuchan, ni te ven como loca. Al principio del movimiento sí hubo gente que te volteaba a ver hasta feo cuando hablabas en los camiones. E imagínense a nosotras como mujeres que por primera vez nos trepábamos 3 o 4 o 2 a veces nada más, con propaganda, y ahora te toca a ti hablar, ¿no? Y hablar en el camión y estar informando, porque los medios no informaban nada, ¿no? No informaban nada, no decían nada, no hablaban ni siquiera, la mencionaban, hubo una marcha de estudiantes silenciosa a tal hora, de tal lugar a tal lugar, y ya, nada más las generalidades, ¿no? Pero en realidad el estudiante se convirtió en un delincuente, ¿no? Y ustedes saben de las declaraciones tanto de Gustavo Díaz Ordaz como de Luis Echeverría, como hacían referencia a los que realizaban alguna protesta social, ¿no? Entonces, las persecuciones, el encarcelamiento y la salida de algunos compañeros, algunas experiencias que fueron muy fuertes para ellos, ¿no? Les decía el caso de una compañera de la facultad, Dulce María, que era una mujer brillante en el sentido de no era muy inexperto, ¿no? Pero brillante porque el discurso tenía una lógica, una explicación. Y es cuando uno empieza a intercambiar información con otros compañeros y con los mismos, a escucharlos y a ver y a preguntar quiénes son, de dónde vienen, pues era prepa 9, prepa 7, y donde estaba muy, muy bien, y creo yo, mi percepción es que la Juventud Comunista era la que estaba mejor que el propio Partido Comunista, era la que había establecido algunos vínculos, y era el tiempo donde, a la par que están surgiendo una serie de organizaciones con cierta temática social, también hay grupos políticos, hay grupos estudiantiles que se han reunido, el grupo de Espartaco, que tienen una historia que viene de más atrás. Ustedes se recuerdan del rector Chávez, que incluso él publica cuadernos acusando a líderes estudiantiles de todo color de ser comunistas, ¿no? Y eso le cuesta la cabeza, ¿no? Lo tumba. Entonces, pues, esta cuestión política de algunos grupos, de la influencia que está teniendo sobre algunos estudiantes de preparatoria, no como uno que viene ahora sí que muy, muy limpio, muy fresco, ¿no? Y que es muy receptivo, porque pues, como estudiante somos muy jóvenes, somos muy receptivos, ¿no? Y somos esponjas que vamos chupando para ir conformando y dando
dándole cuerpo y fuerza a nuestra identidad que estamos buscando como profesionistas y como gente comprometida con las ciencias sociales, ¿no? Yo creo que ya justifiqué bastante, ¿no? Por lo menos en el 68, ¿no? Y por ejemplo, en ese año, o sea, no, los medios de comunicación como oficiales o así no daban a conocer pues lo que se hacía en las brigadas de las que habla y todo esto, ¿no? Pero por ejemplo hablaban de la droga y no, o en general, por ejemplo, del país. No, el narcotráfico no. El narcotráfico prácticamente es posterior a estos movimientos, ¿no? Y sobre todo por, ¿qué te puedo decir? Por los años 80 más o menos, ¿no? Cuando el narcotráfico empieza a ser parte de las noticias, ¿no? Es cuando está la guerrilla en Colombia, ¿no? Es cuando se forman muchos grupos de la guerrilla y muchos de ellos vinculados al narcotráfico. Es cuando se empieza a hablar de los puentes que existen entre Colombia, México y Estados Unidos, ¿no? Es cuando aparece prácticamente como noticia, ¿no? Acá en la universidad y en las escuelas, ¿qué te puedo decir? En Prepa Coyoacán, muy nueva, pero sin embargo, así como llegan los nuevos estudiantes, hacen las instalaciones y llegan las porras de aquel entonces. A mí me tocó vivir en los 2 primeros años de prepa, que nada más por quítame esta paja, golpearon a muchos estudiantes, que era espantoso verlos ahí tirados a los pobres chicos, ¿no? Y uno quería intervenir y te jalaban tus propios compañeros de decir, no te metas porque tú eres mujer y a uno le dan un guamazo, pero tú no te metas. Y tú los veías, ¿no? Porque se notaba, te digo, lo que era más frecuente que en aquel entonces, por lo menos lo que se veía, era que fumaran marihuana, y los porros siempre andaban drogados, ¿no? Y drogados algunos reaccionan violentamente, ¿no? ¿Por qué 68 se inunda de droga? ¿Por qué? Pues porque muchos estaban dolidos del fracaso de lo del 2 de octubre, de haber visto las imágenes, de haber vivido eso, ¿no? Bueno, pues ustedes habrán revisado la revista ¿Por qué?, de cuando sacan las fotografías, que la gente va a reconocer a sus muertos. Y esto es mucho más cercano, yo creo que a algunas familias, cuando conocemos el terremoto de 85. Digo, mucho más con los familiares de los muertos el 2 de octubre y en el 71, ¿no? Pero, vamos, están tan mal que empiezan a consumir la droga. Y esta compañera que yo les mencionaba anteriormente, ella y su compañero y el hermano de su compañero, que no recuerdo, nada más sé que uno se llamaba Amador y que cuando se lo querían pitorrear nada más gritaban Amado, Amado, ¿no? Pero vamos, esta compañera que les digo que pues nos resultó como un ícono en políticas. Mira, yo soy generación 66-70 de la época terciaria y estudié en el antiguo edificio de la facultad. Eran tiempos en que sucedieron muchos eventos que marcaron la vida de los entonces jóvenes. Por ejemplo, los hippies, el movimiento de paz y amor, ¿no? Peace and love, que surgió en la década de los 60 en los Estados Unidos, y aquí se tomó como moda, como imitación, y se extendió como moda hasta en los espectáculos. Por ejemplo, surgieron muchos conjuntos musicales, especialmente rock, porque fue la época del rock también. Surgieron muchos cafés
entre comillas, cantantes, por el Coyote Flaco de Coyoacán, la Rana Sabia, el Acuario, estaban Insurgentes, donde eran sitios de un tipo de gente, jóvenes, disque intelectuales, que se podían pasar las horas así, pensando en la inmortalidad del cangrejo, en luces mortecinas del local y algunas veces hasta fumando mota. Como consecuencia del happening, que es el movimiento hippie, happening eran reuniones exprofeso para fumar mota o echarse un viaje por LSD, que eran las drogas favoritas de entonces. No había anfetaminas, no había, lo que sigo, drogas malas. La mota era lo más normal. Era también donde nació el libre ejercicio del sexo. Pues ya enmutados y con el uso y costumbre de los hippies y amor y paz, practicábamos el amor abiertamente. Y algunas veces íbamos a conciertos colectivos de grupos que venían de otras partes del mundo o bien locales. Y de lo que yo recuerdo fue a Vándano, donde sí fue el happening más escandaloso de la historia de tu país, en donde se consumía droga, se desnudaron, hacían amor en público, etc. Everybody walked by hand in hand, like a brothers, hearts ahead. We hardly meet between, but feeling we know the same. El Festival Rock y Ruedas de Vándaro fue un histórico festival de rock mexicano llevado a cabo en septiembre 11 y 12 de 1971, cerca del Club del Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México. Reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. Are beating the same and rolling. Well, the joint, oh, we groovy now. People go home to our heavy place. Walking by hand in hand. La década de los 70, bueno, pues es ya tendría que ser hasta cierto punto recordarlo anecdótico, porque yo ingreso a la universidad entre 1971 y 1974. Todavía la Facultad de Ciencias Políticas existe como parte de las instalaciones que están en toda esa área de humanidades, donde era el corredor de filosofía, donde, bueno, estaba psicología, trabajo social, estaba filosofía, estaba derecho, estaba economía, estaba ciencias políticas. En lo que hoy es el edificio del sistema de universidad abierta, lo que fue la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y su edificio o su instalación hoy en día es la división del sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho. Dicho de otro modo, la marihuana era algo de consumo popular. Yo no sé si a la par del pulque, que todavía el pulque de modo artesanal existía, pero era una industria artesanal con bastante arraigo todavía y presencia, pero en los sectores populares. Y entonces hay una especie como de arrinconamiento del consumo de la marihuana, y hablo de la marihuana como una especie de consumo básico, si se puede, si cabe el término, en términos de consumo de drogas. La década de los 60 impulsa por esa visión juvenil, sobre todo ese movimiento hippie que nos llega aquí para forjar una especie de hippismo a la mexicana, pues una exaltación de otro tipo de cosas, ¿no? Que tenían más bien un origen ritual, diría yo, el peyote,
ir a Cuautla era la aspiración de cualquier joven pues de mi generación, ya más o menos a finales de los 60, ¿no? Comer el sagrado nanacate, los alucinógenos. Pero en el contexto yo creo que eso tenía una base, ¿no? Una base contestataria. Yo no sé, en este momento habría que hacer la valoración adecuada. Existe, esto es materia de estudio ya hecho de muchos, forma parte de una cultura, de una identidad, pero si nos vamos a cuáles son los mecanismos de producción y de distribución, en primer lugar, pues es una cuestión clandestina, porque el consumo de droga pues está entendido socialmente como algo sancionado, es un delito. Y existían grupos que estaban empezando a definirse al calor de esta definición de lo que iba a ser en México de la segunda mitad del siglo XX. Porque les decía yo, de los 60 a los 80 crece la población, pero también se instalan ciertos puntos importantes, ¿no? Hasta 1984, la facultad se encontraba ubicada en el campus central de Ciudad Universitaria, entre la Escuela de Humanidades 2 y la Facultad de Economía. No time to wallow in the mire. China, we can only. Como se observó en el documental, la venta, el consumo y la distribución de drogas durante la década de 1970 estuvo ligado a diversos conflictos y temáticas internacionales como son la droga en Cuba y Estados Unidos, la creación de la DEA, la guerra de Vietnam, entre otros. A la misma par, México junto con Estados Unidos decidieron crear acuerdos para evitar que la droga traspasara la frontera y de esta manera se evitara un comercio de este producto. Cabe destacar la influencia que hubo de contraculturas en la población mexicana. Algunas de ellas son mencionadas por los mismos entrevistados. En cuanto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante esta década, el consumo era esporádico, pues no era tomado con gran importancia por autoridades, medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, es necesario rescatar que la droga, además de ser utilizada como un método de relajación en los jóvenes, también tenía beneficios para el gobierno debido a que era utilizado como un método de control en los jóvenes, que tenían que ver con movimientos políticos y sociales.